Listo. Bienvenidos a todos. Estamos en el conversatorio Neuroqueers para aprender y conversar con personas neurodivergentes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, para que nos cuenten un poco sus vivencias, porque sabemos que padres y madres son sobreprotectores y no les permiten una libertad de expresión, sino que están subyugados a la persona mayor, porque la neurodivergencia en la mente de los padres les incapacita para tomar decisiones. Y muchas veces le controlan el dinero, las amistades, las salidas, la sexualidad. Entonces la gente quiere que las personas neurodivergentes sean asexuales. No se les permite el placer, las relaciones y todo lo demás, en el caso laboral, educativo. De hecho, tuvimos un compañero dentro de Transgresores, que fue otra organización, y para que salieran a las actividades tuvimos que ir a la casa de su mamá, casi que pedirle la mano, literal, para que lo dejaran salir, que nos conociera, para que lo dejara salir a las actividades, y así pudo salir frecuentemente, pero de un tiempo no volvió a salir más y no supimos más nada de Dan. Y precisamente estos conversatorios hacen falta para que las personas se sensibilicen en el tema y sepan que la neurodivergencia no incapacita a la persona y que tienen su poder de decisión. Claro, en algunos casos, porque hay matices, pero las personas tienen, darles un poquito de libertad. La sobreprotección nunca es buena. Y bueno, tenemos a los compañeros Cristian, Amanda y Sally, para que nos hablen ellas sin intermediarios. Así que está abierto. Ok, buenas tardes, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo soy Cristian González y les voy a hablar un poco sobre una iniciación sobre los términos de neurodivergencia, neuroqueer y lo que es el tema. Entonces vamos a empezar de una vez. Creo que todos aquí hemos escuchado cosas sobre los términos autismo, síndrome de Down, déficit de atención, dislexia, etcétera, ¿no? En cuanto a sus diagnósticos, como trastornos, como un padecimiento, pero vamos a hablar de neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad se refiere a una respuesta. La neurodiversidad fue creada por un conjunto de profesores sociólogos en respuesta a los términos erróneos que eran dañinos para la comunidad de personas que somos neurodivergentes. Es un término que es acorde a la sociedad en donde se encuentra la persona, que se refiere a todo aquel que se comporte o su cerebro se desarrolle de manera atípica a lo normal. Es decir, hay una especie de un paraguas, como decirlo de alguna manera, en donde la neurodiversidad describe específicamente autismo, síndrome de Down, déficit de atención, dislexia, etcétera, etcétera. Son todos los relacionados a esas principales condiciones, ¿no? Esos principales diagnósticos. Ahora, ¿qué es neuroqueer? Neuroqueer es complicado, ¿no? Ciertamente es una experiencia que se trata de tanto un verbo como un adjetivo. Ser neuroqueer es algo muy personal en donde se refiere a tanto la acción de hacer neuroqueer como el adjetivo de yo soy una persona neuroqueer. Neuroqueer es la relación que tenemos todas las personas neurodiversas con la comunidad LGBTQIA+. No solo con la comunidad LGBTQIA+, sino con el aspecto de que la gran mayoría de personas neurodivergentes terminamos siendo activistas, terminamos luchando, terminamos exponiendo las realidades de nuestra sociedad, porque es algo a lo que le falta mucho. Creo que aquí la mayoría conocemos la discriminación LGBTQIA+, y por la parte de la neurodivergencia se relaciona mucho, porque se estima que, ¿no? Por ejemplo, en el caso del autismo, un caso bastante base, se ha desarrollado un poco más en los últimos años, pero
En el caso del autismo, se estima en 2019 por lo que es la Organización Americana de Psicología, que 1 de cada 59 personas tiene autismo. Esto es un número bastante alto, es decir, que esta neurodivergencia se presenta dentro de las sociedades en incidencias altas. Por ejemplo, en Latinoamérica, de hecho, en 2018 hubo un estudio no oficial que dijo que eran alrededor de 1 de cada 45 personas en Venezuela. Pero debido a que en el censo oficial del país no se ha considerado a las personas con autismo desde hace un tiempo, no es oficial, ¿no? ¿Pero a qué me refiero? De todas estas personas, 1 de cada 59, 70 al 80% son parte de la comunidad LGBTQIA+. La relación que tenemos las personas neurodiversas con la comunidad es fuerte. Entonces, con eso establecido, vamos a empezar a hablar de lo que es las injusticias sociales, de lo que es los problemas constitucionales, que cualquier activista sabe que cuando uno dice problema constitucional es bastante problemoso investigarlo, bastante problemoso hablar al respecto, pero empecemos. En 2016 se aprobó unas leyes, ¿no? Se aprobaron unas leyes en donde el gobierno hizo un estudio para que las personas con trastorno del espectro autista y distintas discapacidades relacionadas tuvieran derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Fue una propuesta muy importante porque en 2008 la ONU había declarado la importancia del estudio renovado de la neurodivergencia, porque antes de eso, bueno, las torturas, las terapias incorrectas, la falta de derechos contra discriminación eran infames a nivel mundial. Entonces, en 2016, Venezuela toma el mando y dice, ok, vamos a hacer lo mismo acá. La cuestión es que desde 2016 los derechos que se nos han dado han sido nulos. Hay muchos artículos en donde se puede detallar, artículo 5, artículo 34, artículo 36, en donde, por ejemplo, tenemos derecho a diagnósticos iguales, diagnósticos concretos, sin importar quiénes somos, pero, por ejemplo, se sabe en Venezuela que hay un estigma gigante en contra de los diagnósticos hacia personas AFAB, asignadas mujer al nacer. Porque hay un estigma en la comunidad de médicos, psicólogos, ¿no? De personas que diagnostican y educadores, en donde es mucho más difícil que una persona que tiene útero sea autista, lo cual no tiene sentido, claramente, ha sido desmentido muchísimas veces, ¿no? Que ese es uno de los mayores problemas, el hecho de que en Venezuela la información que tenemos de neurodivergencia es terriblemente desactualizada. Uno de los principales factores de esto, que el otro día estaba leyendo un ensayo bastante interesante al respecto, es cómo gran mayoría de la información ha sido hecha por parte de la comunidad anglohablante, ¿no? Y no ha sido traducida al español. No hay fuentes de información necesarias, y no solo que no las hay, sino que comúnmente las personas no quieren escuchar. Si se dan cuenta, muchas fundaciones de hoy en día todavía utilizan símbolos dañinos, todavía utilizan términos que no son, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013, Asperger fue quitado de la Organización Americana de Psicología. Es algo que ya no se utiliza, porque Asperger nace en la Segunda Guerra Mundial, el científico de apellido Asperger, que torturaba a niños con autismo para decir, ok, tú eres funcional en la sociedad, a ti te voy a esterilizar. Era una eugenesia descarada. Y ese término hoy en día en Venezuela todavía se utiliza. El otro término que nació gracias a la Alemania nazi, los grados de neurodivergencia. Es decir, yo puedo decir, yo tengo autismo leve. O tú tienes, ok, tu déficit de atención está en nivel severo, necesita más X, Y, Z. Lo cual se sabe que no es cierto. Hoy en día ya no se considera como algo lineal, se considera como un espectro. Es más como, imagínenselo como un circulito, ¿verdad? Tú tienes tus distintos ítems, en donde, por ejemplo, una persona con autismo puede presentar el ámbito social, el ámbito emocional, el ámbito sensorial, etcétera, etcétera. La cuestión es que el autismo es algo tan... Y bueno, en este caso, todas las neurodivergencias, de hecho, son personas. Cuando tú hablas incluso con una persona con síndrome de Down que tiene al nivel ciertas características que las personas pueden denotar desde la distancia, incluso así, cada persona con síndrome de Down es totalmente distinta una de la otra. Porque no es una cuestión lineal, es una cuestión circular.
Es decir, okay, en el ámbito social esta persona tiene mucho más nivel, pero de repente en el ámbito sensorial las luces lo afectan más, el sonido le afecta más. Es una cuestión individual. Y cada persona neurodivergente es muy distinta una de la otra. Esto es algo que hay que considerar. Entonces, buenas, pase. Tomando esto en cuenta, cosas que no decidió tomar el gobierno en cuenta haciendo la ley de autismo y discapacidades, lo que ocurre es que habían prometido, por ejemplo, que todas las personas neurodivergentes iban a tener derecho a estar dentro de un ámbito médico especial, ¿no? Es decir, se iban a construir hospitales con acomodaciones para discapacidades, con acomodaciones de sonido y sensoriales para personas con autismo, etcétera, etcétera. Además de eso, se supone que toda institución educativa iba a tener por lo menos un tutor por año, el cual se iba a encargar de ayudar a las personas con discapacidades, cosa que no se ha hecho. Encontrar un colegio que de verdad tenga un experto en educación para discapacidad es un reto. No solo que es un reto, sino que probablemente salga caro. No hay un verdadero apoyo gubernamental para lo que es el ámbito neurodivergente. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva toda la diatriba de que se han tenido que crear constantemente fundaciones para ayudar a la problemática. La problemática de que aquí en Venezuela no tenemos ningún tipo de apoyo verdadero por parte del gobierno como personas neurodivergentes o discapacitadas, ¿verdad? Bueno, neurodivergentes y discapacitadas sería la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente las fundaciones a través de los años han demostrado que las voces no son de las personas discapacitadas, de las personas neurodivergentes, las voces son de los doctores y los padres. Ese es el principal problema. El principal problema es que nosotras, las personas neurodivergentes, no tenemos una voz real. Por eso agradezco muchísimo que, a pesar de que es un evento pequeño, empecemos por acá. Empecemos con la educación consciente que poco a poco se irá agrandando alrededor de cómo hoy en día el panorama es totalmente distinto a lo que la gente cree. Hoy en día las organizaciones se han actualizado. Pase, por favor. La comunidad neurodivergente se ha actualizado. La comunidad neurodivergente está activamente luchando cada día afuera, en los países anglohablantes, por sus derechos, porque ya sabemos que no es como creíamos. Ya sabemos que no es simplemente que tú puedes ponerle una dieta gluten free a una persona con autismo y ¡wow!, se le van a curar los síntomas. Primero que todo, síntomas no. O sea, ya sabemos, si los anglohablantes lo están haciendo, faltamos nosotros. Necesitamos dar el paso. Albert Camus, ¿no?, filósofo que me encanta, literario, escribe que la rebeldía es un paso importante de la humanidad. Sin rebeldía no hay existencia del avance social, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. La cuestión es que, para mí, en la mayor instancia de rebeldía es el conocimiento. Es momento de que las personas dejen de ignorar a la propia comunidad neurodivergente y neuroqueer y empiecen a despertar. Es momento de que los psicólogos escuchen a sus pacientes. Es momento de que los padres escuchen a sus hijos y de que el estigma cambie, el paradigma que tenemos en cuanto a qué es la neurodivergencia sea renovado para Venezuela. ¿Ok? Listo. Yo creo que eso va a ser todo por mi tiempo antes de que me alargue más. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora vamos con un tema súper importante de una persona excelente. Vamos con Amanda Cuoto y la experiencia de transmisoginia, además del sistema educativo venezolano. Muchísimas gracias. Esta es una problemática muy importante de la que no se habla casi. Las injusticias que existen dentro del sistema educativo hacia las personas neuroqueer, como ya lo explicó mi compañera anteriormente. Se dice mucho que las personas neurodivergentes les fallan al sistema educativo, pero es al revés. El sistema educativo les falla a las personas neurodivergentes. Esto es una problemática que ha ocurrido por muchísimo tiempo, pero como ya dijo Cristian anteriormente, las cosas están empezando a cambiar poco a poco por movimientos como estos. No existen talleres, información, entrenamiento, ni siquiera panfletos que se entreguen en los colegios para los docentes para entrenarlos a cómo saber ayudar y guiar las personas neurodivergentes y con otros trastornos dentro de las aulas.
Esto es algo muy, muy importante porque dentro de esta situación no existen personas que estén preparadas para discriminación, para dudas y cosas distintas que las personas neurodivergentes necesitan dentro de las aulas. La falta de mención de protección de las personas neuroqueer en los reglamentos dentro de los colegios es una cosa que tiene consecuencias en el bienestar general, la salud mental y el rendimiento académico de las personas neuroqueer. En el caso de una persona que vaya a quejarse sobre un tema de discriminación, que vaya a tener una duda acerca de que está teniendo unos problemas por una materia, una duda por una tarea, es muy común que los profesores, los docentes y rectores de este lugar no tengan una respuesta clara. Es muy, muy común, me ha pasado a mí muchísimas veces en mi completa y total experiencia escolar. Cosa que nos dice que los profesores, los docentes, no están entrenados ni preparados para tratar con estas personas. El sistema educativo habla nada más de una experiencia neurotípica, haciendo que las personas neurodivergentes se aíslen dentro de este movimiento. Exacto. La ley de la que ya habló mi compañero Cristian es muy importante porque tiene artículos increíbles que, si se implementaran dentro de los colegios, pudiera ser algo increíblemente beneficioso para las personas dentro de las aulas, como el artículo 12. Cito: se exigen personas especializadas con suficiente conocimiento para ayudar correctamente y emplear guías para el buen desenvolvimiento de las mismas en la institución. Esto significa que si existieran personas dentro de los colegios en este momento especializadas en el trastorno del espectro autista, estas personas tuvieran un tiempo mucho menos complicado para poder desenvolverse como una persona neurotípica. El artículo 13 dice que se debe asegurar que se brinden medidas efectivas en las características individuales de las personas con trastorno del espectro autista u otras neurodivergencias para maximizar la inclusión educativa. Esto da luz de que todas las personas neurodivergentes no son lo mismo. Todas las personas autistas son muy distintas las unas de las otras. Entonces, tener personas que estén especializadas a cómo saber las diferencias de estas características e implementarlas y saber manejarlas como una persona totalmente normal fuera increíblemente beneficioso para estas personas. El artículo 19 obliga a permitir la existencia de los tutores educativos para las personas dentro del espectro, si así lo requieren. Hay veces que algunas personas neurodivergentes necesitan o traen tutores dentro de la institución porque la institución misma no te da ningún tipo de ayuda de cómo manejarte dentro o fuera del aula. Y ocurre muchísimas veces que no dejan pasar a esos tutores que necesitan esas personas neurodivergentes, haciendo que queden totalmente aislados en temas sociales, de educación, haciendo que los actos de discriminación sean completamente desenfrenados y nadie nunca hace nada al respecto. Hablando sobre esto, les voy a contar un poquito acerca de mi experiencia como una persona neuroqueer dentro del colegio. Un momentito, disculpen. Okay. El colegio ha sido una de las experiencias más complicadas de mi vida completa. Una cosa que yo no entiendo y que creo que nunca voy a comprender es que cuando personas mayores que yo, bastante más mayores que yo, padres, tíos, abuelos o hasta personas que se graduaron hace no mucho, comentan y gozan y dicen que la experiencia de bachillerato, la universidad o primaria fue el mejor momento de sus vidas. Eso es algo que yo no logro comprender y que nunca voy a comprender, porque la cantidad de discriminación y la cantidad de cuestionamiento hacia mi identidad por ser una persona neurodivergente y queer al mismo tiempo es completamente desenfrenada y que no para. Las exposiciones, los exámenes, las tareas, ensayos imposibles de hacer con instrucciones para nada claras. Tengo que estar persiguiendo y tuve que estar persiguiendo a compañeros de clase, a profesores, a directores, para poder literalmente rogar por un poquito de ayuda para poder entender. Siempre he tenido que hacer un esfuerzo completamente sobrehumano para poder llegarle a los talones a las personas de mi salón, haciendo que mi vida sea completamente absorbida por el colegio, cosa que nunca le pasaba a ninguno de mis otros amigos. Yo les veía que ellos salían del colegio, hacían sus tareas todas en un día acumuladas y les iba increíble. Mis semanas, mis fines de semana, cuando estaba haciendo mi tesis, fue de verdad un real martirio, porque nunca tuve ningún tipo de ayuda ni guiatura. Le pedí ayuda a mis profesores incontables veces, a mis directores, pero nunca recibí ningún tipo de apoyo porque, aunque soy una persona que no he tenido la oportunidad de ser diagnosticada, tengo muchos aspectos que se me dificulta increíblemente todo lo que es la experiencia académica.
Ok, otro punto que también es muy interesante acerca de, o sea, temas de también clases económicas, es que en mi entorno escolar he sido muy discriminada por no tener el suficiente dinero para tener un diagnóstico y que mi discapacidad y mi neurodivergencia sea cuestionada constantemente. Pero al mismo tiempo de ese cuestionamiento de tú de verdad eres autista, tú te explicas muy bien, tú miras a las personas a los ojos, a ti te gustan los chistes, algunas veces los entiendes. Esas son cosas que las personas creían que por eso yo no era autista y no tenía ningún derecho de refutarles porque no tengo el suficiente dinero para hacer un diagnóstico en este momento. Pero al mismo tiempo, desde que tengo memoria, porque yo estaba estudiando en el mismo colegio toda mi vida, siempre he sido muy discriminada por tener aspectos de una persona autista, por tener sensibilidades sensoriales, por no entender cosas, por no entender cuál es el momento adecuado para hablar, por hacer mucho o muy poco contacto visual. Estas son cosas con las que yo he tenido que vivir, con las que ha tenido que vivir personas neurodivergentes en todo el país completo, haciendo que este problema, que es tan grande y tan persistente, pero acallado por sistemas de salud, padres y organizaciones que no le dan voces a personas neurodivergentes, sea algo como si fuera una bola de nieve gigantesca que no para. Yo llegué a un momento que el estrés tan grande que me causaba el estrés tan grande que me causaba mis estudios que consideré abandonarlos. Consideré ni siquiera hacer ningún tipo de parasistema, ningún tipo de cosa que me pueda ayudar afuera. Yo estaba tan cansada de los estudios que yo estaba como, o sea, esto llegas a pasar un momento más, yo llego a perder una tarea más también en el momento de la pandemia, que creo que todos podemos saber que el colegio durante la pandemia no fue una de las mejores experiencias, también para los padres que están acá. Consideré muchas veces abandonar mis estudios completamente porque la cantidad de estrés en el que estaba sumido, porque dentro del aula podía entender un poco más porque estaba nada más sentada en un pupitre postrado viendo una pizarra. Pero cuando llegó la pandemia yo tenía completamente el libre horario de hacer lo que me diera la gana, básicamente. Y aunque eso puede ser un poquito liberador, también trajo consecuencias muy graves porque en la casa en la que crecí nunca tuve ningún tipo de guiatura de cómo hacer nada de rutina. Mi representante creía que yo era una persona altamente sensible, cosa que yo me creí por muchos años, pero el momento en el que yo empecé a hacer investigación acerca de autodiagnóstico, cómo poder encontrar fundaciones en las que me puedan ayudar a tener un propio diagnóstico, porque esos papeles son muy importantes, son cosas que yo voy a necesitar en la vida, pero que tampoco las he podido tener en este momento. Hice un intento de diagnóstico dentro de mi colegio que la verdad que fue muy intenso porque esto también fue afectado por la transmisoginia de una persona, ¿sabes?, con cuerpo de mujer, que fue bastante infavorable. Me dijeron que como yo soy entre grandes comillas, como yo soy una mujer, yo no puedo tener autismo, yo me explico muy bien, yo no tengo, ¿cómo se dice?, ninguna forma de poder ser trans al mismo tiempo, porque si existe la posibilidad de que sea autista, no puede ser que sea trans al mismo tiempo, porque como yo puedo comprender como lo que es el género siendo autista, de verdad tengo la suficiente capacidad para saber qué es ser una persona trans siendo autista. Estas son cosas y cuestiones que me han afectado desde que tengo memoria. El hecho también de renegar que yo soy una persona trans gracias a mi neurodivergencia es algo en lo que tuve que indagar muchísimo dentro de la pandemia, cosa que probablemente le pasó a muchas personas neurodivergentes. Pero estoy un tanto agradecida por todas estas situaciones porque podemos estar aquí en este momento haciendo este movimiento muy importante para poder garantizar que las personas en el futuro dentro de este país tengan una experiencia escolar de la que tanto se habla las personas neurotípicas, porque como podemos saber, el sistema está hecho para personas neurotípicas. Se habla nada más de una experiencia neurotípica heterosexual, cosa que es una completa fantasía que nos ha afectado en el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora estará hablando mi compañera Sally. ¿Me quitarás un segundo? ¿Me agarras esto, por favor? Sí, gracias. Bueno, yo soy Sally Lemus, mucho gusto a todos aquí. Bueno, yo les vengo a hablar más que todo de la experiencia laboral siendo autista, porque me ven aquí todos jovencitos, que no sé cómo me gusten y todo, pero ya yo tengo más de 5 años dentro de la experiencia laboral. Y les puedo decir que ha sido la cosa más desgastante y horrible que he hecho en toda mi vida.
Y les puedo decir con propiedad, ¿por qué? Porque en este momento, a partir de 2021, se han hecho estudios en donde dice que alrededor del 60 y el 80% de las personas autistas y en general neurodivergentes de Latinoamérica no contamos con un empleo que nos dé seguro social, aunque sea un mínimo de capacidades, o sea, un mínimo de adecuaciones para que podamos trabajar cómodos, adecuadamente. Me voy a quitar esto un segundo, por lo siento. me ahoga un poquito. Puedo decirles un poquito sobre mi experiencia. Mi último trabajo fue en un centro comercial, no en un centro comercial como tal, en un supermercado. Y fue de lo único que pude conseguir, ya que tuve que dejar la universidad por otras razones que pasaron en su momento. Pero primero tuve que mentir sobre mi diagnóstico, tuve que esconderlo totalmente, porque si no era imposible que a mí me dieran el trabajo. Es imposible. Aunque haya leyes que protejan a las personas neurodivergentes, vamos a hablar en este caso autistas, existe una muy alta discriminación dentro de los estándares para buscar empleo. Al momento en el que usted dice que tú eres autista, que eres autista, al momento en que usted dice que eres autista, pues automáticamente o te descartan o te ponen dentro de un programa especial en donde te pagan menos del promedio, te pagan menos que todos tus otros compañeros, en donde a veces trabajas más y trabajas bajo condiciones no óptimas. Y eso sí, usted no tiene derecho a quejarse, porque le estoy haciendo el favor de darle trabajo. Y así me lo han hecho a mí 1000 veces, no una, ni dos, ni tres. Fui a varias entrevistas de trabajo a lo largo del año pasado y este año. Trabajo online, trabajos físicos, en donde sencillamente no se me cumplía con una simple expectativa que es, denme un descanso, al menos de un descanso de 15 minutos cada hora y media. Ni siquiera te estoy pidiendo cada media hora, que realmente es el deber ser. Cada hora y media dame un descanso de 15 minutos porque no aguanto, mi mentalidad no aguanta, mi mente no aguanta. Y aún así se me negaba completamente, decía que era mi deber agarrar y sobreponer mi salud mental, agarrar y hacer añicos, dando mi salud mental como mi salud física. Porque muchas personas neurodivergentes somatizamos todo lo que son nuestros sentimientos, nuestras vivencias las somatizamos, haciendo que se nos enfermen, más que todo del estómago, de la cabeza, muchas veces se nos baja la tensión. Otras personas autistas también han tenido experiencias anémicas con el estrés. De tanto estrés hay una experiencia anémica, o sea, una experiencia peligrosa a lo largo del tiempo, porque, bueno, ya saben. Y aún así siempre se nos dijo que usted no tiene derecho, usted solamente es un trabajador, usted no es nadie. No somos nadie, sí somos. Tenemos derechos. Somos unas personas somos unas personas independientes. Y aunque no fuéramos tan independientes, somos humanos. Tenemos derechos a tener adecuaciones por ley, por humanidad. Y aún así la gente no tiene caso, no lo ve. Siempre se nos ha ignorado en todos los sistemas, en el educativo, en el social, incluso dentro de la familia y en el laboral. Ha sido donde más discriminación hemos tenido. ¿Cómo es posible que miles, no miles, incluso millones de adultos neurodivergentes no tengamos un trabajo con prestaciones sencillamente porque la gente no le da la gana de darnos un descanso de 15 minutos? No le da la gana de tener un cuarto especialmente para solamente estar en silencio. No le da la gana tener aunque sea una pizarrita. Porque sí, muchas personas, ahorita volvemos al caso del autismo, muchas personas autistas tenemos episodios de shutdown. Eso quiere decir que no es que no podamos hablar, o por lo menos a mí en los shutdowns a mí me da por tener lo que llamamos mutismo situacional. Eso que quiere decir que sencillamente yo no puedo verbalizar. No es que no pueda hablar, no es que no pueda comunicarme, no puedo verbalizar. Y no les da la gana ni siquiera de tener una pizarrita para yo poder verbalizar lo que les quiero decir.
La discriminación laboral ha sido de las cosas que a mí más me ha marcado en mi adultez, porque ha sido con lo que más he trabajado y más he sufrido, por lo menos en esta etapa de la vida. Ya en mis otras etapas de la vida, pues ya mis compañeros lo han dicho, no ha sido fácil tampoco. Y aquí es donde realmente quiero hacer una reflexión con ustedes. ¿Realmente el autismo es el problema? ¿La neurodivergencia es el problema? ¿O es la sociedad quien es el problema? Es la sociedad, porque aquí estamos hablando, tenemos voz, voto, decisión. Una firme puesta ante una crítica y una barrera que se nos ha impuesto sencillamente por ser quienes somos, por nacer. Y aquí estamos, todavía, dispuestos, trabajando, luchando, porque queremos seguir viviendo. Queremos seguir aquí. Y eso es lo que quiero reflexionar con ustedes. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Que no somos seres incapaces. No somos seres delicados, malos, dañados, como mucha gente, muchas instituciones han querido hacernos ver. Somos personas solamente con una diferente presentación, como por ejemplo las Oreos. Las Oreos son lo máximo, ¿no? Pero existe la Oreo de vainilla, la Oreo de chocolate, la Oreo americana. Bueno, nosotros somos una Oreo americana porque somos lo más rico de este mundo. Bueno, no importa. Ok, entonces somos eso. Somos una diferente presentación de ser humano. Y por eso estamos aquí. Por existir, por ver y para predicar lo que realmente creemos, lo que realmente somos. Y agradecemos, muchas gracias que nos hayan escuchado, que nos hayan visto, que hayan, sobre todo, darnos la oportunidad de escuchar qué tenemos que decir, porque lo que tenemos que decir no es poco ni es barato. Es muy fuerte y viene con una carga histórica muy grande detrás. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a los ponentes el día de hoy. Quisimos darle este espacio que nos pareció súper importante porque